Ya, llegamos a la casa de mi abuelo. Por fin vamos a poder conocer una de las historias secretas de la cordillera y que él siempre cuenta en los asados familiares. La leyenda del arriero negro. Ya, tata, estoy grabando. Cuéntame, ¿cómo parte esta historia? 1, 2, 3. En las profundidades de la cordillera, allí donde el aire escasea y las nubes se enredan en los riscos, habita una entidad que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Tiene varios nombres, dicen, pero la mayoría lo conoce como el arriero negro. Es el guardián de los desfiladeros y el cobrador de las ambiciones humanas. La leyenda cuenta que el arriero negro es el protector de los olvidados, de los marginados, a los que la gente le hace el vacío, de los que se sienten humillados, a esos que nadie quiere, de los que todos se burlan, de los que guardan frustración y rabia en su interior. A esos son los que el arriero negro busca. ¿Ese es el que se lleva las ovejas negras, tata? Dicen que el nacimiento de una oveja negra es una señal de desgracia para el rebaño. Así que la tradición ordena que hay que abandonarlas a su suerte en los ventisqueros. Sin embargo, esas criaturas no mueren. El arriero negro las recoge, las cría en potreros invisibles y con su lana va tejiendo su pertenencia más valiosa. Un poncho negro de hilos trenzados. Hilos que saca de la tusa y la cola de los caballos azabache nacidos en luna llena. ¿Y quién es ese arriero, tata? El arriero es un guaso de elegancia aterradora. Dicen que tiene un traje de gala negro, botas lustraditas donde se reflejan hasta las estrellas. ¿Y para qué hablar de las espuelas? Que no son nada de plata. No, porque no tintinean. Suenan como un cascabel, porque están hechas de huesos secos. Tata, ¿y se acuerda qué pasó con la historia del tal Prudencio? Prudencio era uno de esos hombres que se reían de las sombras. Un joven de espalda ancha, una choreza que le rebalsaba el pecho. Solía decir en las cantinas de los faldeos que los viejos habían inventado eso del arriero negro, para no reconocer que se perdían por borrachos nomás. Si el colú anda por ahí, que me salga nomás. Le juego un monte o le comparto un trago, pero a mí con esos cuentos no me vienen. ¿Y es verdad que se fue solo a la montaña, tata? Una tarde, de pura insolencia nomás, montó su caballo y se internó en los cajones más profundos de la cordillera, buscando desafiar al mito en su propia casa. Pero la montaña tiene oído. A mitad del camino el cielo se cerró como una mortaja. Un viento blanco de esos que ciegan y te borran hasta las manos le cortó el paso. Prudencio, que no le hacía mucho honor a su nombre, aterrado y al borde de la congelación, vio de pronto a lo lejos una pequeña lucecita con un parpadeo rojizo entre la ventisca que milagrosamente lo guió hasta la boca de una caverna en el ventisquero. ¿Y él lo encontró? Y ahí estaba, sentado frente al juego. Un juego que no hacía humo. Estaba vestido de gala, con el poncho de lana azabache cayendo como una catarata de sombras sobre su espalda. «Tome un mate, muchacho, pa'l frío», le dijo el arriero negro, sin levantar la mirada, como si hubiese sabido que alguien venía en el camino entrando a la caverna. Y esa voz no era un susurro, retumbó como si las piedras del cerro estuvieran hablando. ¿Y qué hizo el Prudencio? Prudencio, tratando de recuperar su arrogancia a pesar de que los dientes le castañaban por el frío, recibió el mate y miró de frente al hombre sentado al lado del juego. «Gracias, oiga», y le dio un sorbo. «Sabe que yo ando a las sigas de ese que le dicen el arriero negro. No será usted, ¿verdad? Que viene del mismísimo infierno, pues». «Sabe que yo no le creo nada a esas cosas. Para mí el colúo no existe, son pura historia de cabros chicos nomás que nos contaban para que no nos alejáramos del rancho». El arriero negro no se inmutó. Dejó que el silencio en la caverna se tragara la risa del joven hasta que solo quedó el silbido del viento afuera. Le dio un sorbo largo al mate con el agua hirviendo. Lentamente movió la bombilla de plata y sentenció con una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra.
Nada es gratis, muchacho. Incluso el cielo y el infierno exigen la muerte para entrar en ello. ¿Por qué crees tú que tus deseos podrían salirte de balde a ti? ¿Pero qué hizo después, Tata? Prudencio sintió que la sangre se le estaba congelando, pero no por el clima, sino por la verdad de esas palabras. Hasta el cielo y el infierno exigen la muerte para entrar en ello. Yo habría salido corriendo. Qué valiente. El arriero negro continuó sin levantar la mirada. El hombre solo cree en lo que puede tocar. Por eso a las sombras no le cree. O les tiene miedo, porque ahí está el reflejo de su propia carne. Yo no soy el diablo, muchacho, pero sí soy el que le pone precio a los deseos del hombre cuando el sol ya no le alumbra. Si fuera verdad, entonces yo haría igual un trato. No le tengo nada de miedo al precio si la paga es buena, balbuceó Mateo, tragando saliva y sintiendo el peso de la oscuridad sobre sus hombros. Me gusta esa valentía, respondió el espectro con una sombra de sonrisa que nunca llegó a verse. ¿Y qué es lo que más desearías, muchacho? Piensa en eso que no te atreves ni siquiera a soñar. Lo que todo hombre quiere, pues. Una buena mujer, hijos fuertes, mucha riqueza, para terminar de pasar pellejerías de una vez por todas y taparle el hocico a todos los que me han pelado. El arriero negro lo miró desde la sombra. ¿Y no sería mejor pedir salir vivo de esta tormenta? Bueno, sí, también, rió Prudencio. Pero después viene lo otro, que es más importante para mí, pues. Que así sea entonces, pues, muchacho. Pero recuerda, la montaña no olvida. Y yo no dejo ninguna costura sin terminar. ¿Y pudo salir de la caverna, Tata? Cerca de las 5 de la mañana, aunque la oscuridad seguía siendo total, el arriero negro se levantó del juego. Dejó el mate a un lado de la tetera y puso su mano pesada y helada sobre el hombro del joven. Ya es hora de irte, muchacho. Sigue la huella y vas a llegar a tu rancho. En un poco tiempo vas a tener noticias de todo lo que pediste. Ya, dijo Prudencio, incrédulo. ¿Y no me vas a pedir nada a cambio? Ya te dije que nada es gratis. Entre invierno nos encontramos acá mismo, muchacho. Ahí me vas a traer la primera oveja negra del rebaño y la crin de un caballo negro, la tusa y la cola azabache. Y ese caballo negro te va a nacer en luna llena. Bueno, ¿y si no llego o se me olvida? ¿Se va a llevar mi alma, acaso? Vas a llegar, muchacho, y no lo vas a olvidar. Me encargaré yo mismo de eso. Tarde o temprano vas a llegar. Ojalá que no sea muy tarde para ti y para tu familia nomás. Oiga, ¿y cómo voy a salir de aquí del cerro? Miren yo cómo está la nieve ahí afuera. Mire que la tormenta todavía no termina. Entonces el hombre sacó un corvo de plata que llevaba al cinto y con un movimiento seco cortó el aire en la entrada de la caverna. Como si fuera una tela rota, la tormenta se abrió de par en par dejando un camino despejado, estrelladito por donde Prudencio pudo bajar al galope hacia el rancho. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con Prudencio? Y tal como le dijo el arriero. La suerte le cambió esa misma semana. Un abogado del pueblo lo buscó para informarle que un pariente lejano del que no sabía nada le había dejado una herencia inmensa, tierras, ganado y varios cofres de monedas de oro y de plata. Se casó con la más bonita de la zona, una morena de pelo negro como las plumas de los tordos, largos y crespos que le llegaban hasta la cintura. Al poco tiempo nació su primer hijo también, un niño morenito y sano. Prudencio se sentía el dueño de todo, el más respetado. Y lo más importante, al que ya no discriminaban por ser pobre. Y ese año el primer viento frío del invierno golpeó las puertas del fondo como pocas veces se recordaba en el valle. Y a Prudencio se le vino a la memoria el encuentro con ese arriero en la montaña cuando se cumplían justamente 3 años. ¿Y cómo pagó el pacto?
la soberbia y esa tonta valentía lo hicieron convencerse de que el encuentro en la caverna había sido pura alucinación por el frío nomás y que su fortuna había sido solo un golpe de suerte. Así es que decidió no sacrificar su oveja negra, no trasquilar su azabache y por supuesto tampoco ir a la montaña, ni ese ni ningún otro día. ¿Pero cómo? ¿No fue a la montaña como le dijo el arriero negro? ¿Y qué pasó entonces? Esa misma noche se desató una tormenta como nunca se había visto. El viento no aullaba como siempre, ahora bramaba como si estuvieran en medio de un temporal en el mar o en un terremoto donde faltaba que solo se abriera la tierra. Los perros gemían, los animales buscaron refugio y el cielo dejó caer su manto negro sobre el fondo. Prudencio, en medio de ese aterrador panorama, soltó una risotada y dijo: ¡Ja, ja, ja! Como si me fuera a asustar con un vientecito. Mañana se calma y volvemos al trabajo. ¿Y volvieron a trabajar igual? Al amanecer, Prudencio despertó, pero con un silencio extraño. No escuchaba a sus animales, ni el trinar de los pájaros al alba, tampoco a sus peones trabajando, ni los bueyes, ni los caballos, ni las ovejas. Tampoco escuchaba la risa de su hijo y tampoco a su esposa. Pero lo más extraño es que había sol, un sol radiante como si nunca hubiera pasado una tormenta. La única señal de que no había soñado con la lluvia era el olor a tierra mojada del campo que se metía por las rendijas de la ventana entreabierta. Cuando se incorporó, sintió un extraño frío en la cama. Al voltear soltó un grito que se escuchó en toda la hacienda. Su esposa estaba muerta al lado. Y lo más aterrador es que le habían arrancado el cuero cabelludo, llevándose su hermoso pelo negro. Y en la cuna, su hijo también estaba sin vida. Oh, qué fuerte, Tata. Pero con toda la plata que tenía, al menos pudo seguir viviendo bien el tal Prudencio. En menos de 2 meses las plagas mataron los animales, el fuego consumió las bodegas y Prudencio volvió a ser el mismo miserable de antes, pero ahora con el alma rota. Desde entonces dicen que un hombre flaco y harapiento vaga por los cajones cordilleranos, arrea un rebaño de ovejas negras que nadie más puede tocar y lleva un saco lleno de crines de caballo azabache. Dicen que anda buscando una caverna, que anda buscando al arriero negro para entregarle el pago y rogarle que le devuelva su vida y la de su familia. ¿Y nunca lo ha encontrado? La huella no aparece, la caverna no aparece, porque el arriero negro ya tiene el hilo que necesitaba para su poncho, y a Prudencio solo le queda el silencio y la montaña donde el eco de su propia risa parece ahora burlarse de él. Esa es la historia del arriero negro, el que teje en la sombra y que se le puede aparecer a cualquiera allá en la cordillera. Gracias, Tata. Tata, recién me di cuenta de algo. Tú también tienes un poncho negro y nunca he escuchado tus espuelas cuando caminamos juntos.